Hola a todos, nosotros les vamos a hablar sobre el Zika en Honduras. Nuestro grupo está conformado por Stephanie Gómez, José Castellanos, Dariel Andrade y su servidor Nevin Andino. Ahora los voy a dejar con mi compañera Dariela, que les hablará sobre la introducción de nuestro trabajo y los objetivos que queremos cumplir para todos nuestros espectadores. En este trabajo nos enfocaremos en el virus del Zika en nuestro país y abarcaremos aspectos relevantes como la problemática que esta enfermedad causó en nuestro país y así también como las estrategias de control que se llevaron a cabo de parte de las autoridades y el sistema de salud hondureño para limitar los vectores y frenar esta enfermedad. Los objetivos como objetivo general, tenemos dar a conocer a nuestros lectores y espectadores una panorámica pasada y actual de la problemática que hay en torno a la enfermedad del Zika en Honduras y en Latinoamérica. Como objetivos específicos, tenemos mencionar algunas de las estrategias de control que llevan a cabo las autoridades hondureñas para eliminar estos vectores y frenar la enfermedad, así como también exponer los avances y logros que se ha tenido en cuanto a la enfermedad del Zika en Honduras. Generalidades. Esta enfermedad es causada por el virus del Zika que se transmite por el mosquito del género Aedes aegypti, que también causa el dengue y el chikungunya. Los síntomas de esta enfermedad generalmente son leves y duran de 2 a 7 días. La mayor complicación puede ser durante el embarazo, causando microcefalia y otras malformaciones congénitas. Este virus se identificó por primera vez en 1947 en el bosque de Zika en Uganda, África, y aquí en Latinoamérica en el 2014 por las autoridades de Chile. Esta enfermedad está asociada a complicaciones neurológicas como el síndrome de Guillain-Barré. Siguiente. Yo les voy a hablar sobre la descripción de la problemática, vector, transmisión y síntomas. El virus del Zika se transmite principalmente por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Generalmente se puede encontrar en las zonas tropicales y este de gran importancia, ya que como lo había mencionado anteriormente la compañera, tiene la capacidad también de transmitir otros arbovirus como el dengue y el chikungunya. Otra manera de transmisión también es durante el embarazo, de madre a feto. Una vez la madre se infecta, el virus posee la capacidad de atravesar la placenta e infectar al bebé. Eso puede provocar complicaciones como la microcefalia, malformaciones congénitas, problemas de vista y audición, entre otras cosas. Otra manera de transmisión también es la transfusión de sangre. A través de las transfusiones de sangre, una persona ya infectada eh, puede donar sangre a otra persona que la necesite y esta también puede adquirir la infección. Y otra también son las relaciones sexuales. El periodo de incubación del Zika es de 3 a 14 días. La mayoría de personas son asintomáticas y generalmente la sintomatología es leve. Esta se va a desarrollar entre 2 a 7 días y los principales síntomas son la fiebre, ojos rojos, conjuntivitis, rash cutáneo, diarrea, dolor muscular, dolor en las articulaciones, malestar, entre otras. También cabe destacar que las infecciones desencadenan el síndrome de Guillain-Barré, neuropatía y mielitis. Siguiente, por favor. El Zika en el embarazo, Zika y microcefalia. La microcefalia es una de las complicaciones más importantes que se puede provocar por la infección del Zika. El mosquito a través de la picadura va a transmitir el virus a la madre y va a desarrollar la infección.
el virus atraviesa la placenta y durante el embarazo aumenta la probabilidad de que los neonatos puedan desarrollar microcefalia, disminución en el tejido cerebral, problemas de visión, de audición, entre otras. Cabe recalcar que no todas las mujeres embarazadas van a tener bebés con microcefalia, pero sí es importante de que todas las mujeres se protejan, sobre todo en zonas endémicas. Siguiente, por favor. Primeros casos del Zika. El primer caso fue informado por las autoridades de la Secretaría de Salud. Este hecho transcurría por diciembre del 2015. Se trataba de una mujer con sospecha de contagio en la zona sur del país. La detección fue difícil, ya que al ser un arbovirus, este presentaba sintomatología similar al dengue y al chikungunya. Y luego de que las pruebas del laboratorio dieran positivo, las autoridades confirmaron que estos casos pertenecían al departamento de Valle. Ahora los voy a dejar con mi compañero Nevin. Bueno, entonces yo les voy a hablar sobre la cronología del virus del Zika. Como lo mencionó la compañera, el Zika llegó a Honduras en el año del 2015, pero mencionemos historia antes de esto. ¿Cómo es que el Zika llega a Honduras? Pues en el año de 1947 es donde se da la identificación del Zika como un virus como tal, pero es hasta la década de los 50, de 1951 a 1961, es en donde se dan los primeros casos de la infección del Zika en humanos. Entonces pasa todo este tiempo y hasta el año del 2014 es donde se confirma el primer caso en Latinoamérica, específicamente en las Islas de Pascua, en Chile. Entonces, después de este primer caso, del 2014, comienza el año 2015 y en este año es donde se da el mayor brote epidemiológico de la infección en Latinoamérica. En el 7 de mayo del 2015, la OPS y la OMS lanzan una alerta epidemiológica sobre el Zika. Y es aquí en donde en distintos países de Latinoamérica se empiezan a dar casos del Zika. Podemos mencionar grandes países de Latinoamérica afectados como Brasil, Colombia, y como mencionamos anteriormente, Honduras también en el 2015 fue donde presentó primeros casos del Zika en los años de noviembre a diciembre. Pero ¿qué pasa? Se dan los primeros casos del Zika, pero también se ven nuevas sintomatologías que no se habían visto en el pasado, como el 17 de noviembre del 2015, la OMS alerta que hay un incremento de microcefalia. Se da un incremento de Zika y también se da un incremento de microcefalia al mismo tiempo. Y también se alerta sobre anomalías congénitas y que hay una correspondencia entre el Zika y las alteraciones neurológicas y las anomalías congénitas. Y ya en el 1 de febrero del 2016 es cuando la Organización Mundial de la Salud, ya no la OPS, sino que la Organización Mundial de la Salud lanza una alerta mundial sobre esta arbovirus, que es donde se da el mayor brote epidemiológico en este año, en esos años del 2015 y el 2016. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la problemática de la enfermedad ya como tal en Honduras. Pues, siguiente, en Honduras el brote más importante de Zika se da en lo que es el año del 2015, mayormente entre el noviembre y diciembre de este año, de ese año. Y se reportó podría hacerse acerca de 32.132 casos y el epicentro sería en el departamento de Francisco Morazán, en el Distrito Central, en Tegucigalpa, en donde se dio el 32% de los casos. Y desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2017, en estos 2 años, se notificaron alrededor de 32.607 casos, que también había una alta incidencia de casos, en donde se reportaban de 36 a 37 casos por cada 100.000 habitantes. El pico más alto en el 2016 se reportó en la sexta semana epidemiológica, en donde se reportaban 2.559 casos.
El departamento con mayor número de casos en el año del 2016 también fue Puerto Cortés, específicamente en San Pedro Sula. En la diapositiva anterior podemos observar que los departamentos más afectados de Honduras vendrían siendo lo que es Lloro, con los municipios de El Progreso y Olanchito, en Puerto Cortés, en San Pedro Sula, en Francisco Morazán y Tegucigalpa, y en Ocotepeque, en el municipio de Sinoapa. Entonces, ahora vamos a hablar sobre eh, cómo está la panorámica en la región de las Américas. Pues al haber, podemos notar aquí en los años del 2015 y el 2016 casos que suben desde los 30,000 por cada país. Entonces íbamos viendo que a lo largo de los años ha habido una disminución en los casos y en la incidencia. Y esto pues lo vamos a ver más adelante que es por las estrategias que tomaron cada país de Latinoamérica y también por el combate que se dio también a lo que es el mosquito vector de la Aedes aegypti. Entonces ahora lo voy a dejar con mi compañero José Miguel, que les va a hablar sobre los avances y logros y las estrategias que llevaron a cabo los países para combatir la enfermedad. Bueno, hablando ya sobre los avances y logros que han habido en esta enfermedad, pues podemos decir que en Tegucigalpa las actividades de control contra el mosquito Aedes aegypti por la Secretaría de Salud tienen un impacto favorable en la disminución de los casos de Zika a nivel nacional. Según Raúl Barahona, que es el coordinador de la vigilancia epidemiológica de la arbovirosis, se han reportado solamente 17 casos de Zika en todo el país hasta la semana epidemiológica 29 del 2022. Esto lo que indica es que ha habido una disminución importante en la incidencia de esta enfermedad. Siguiente. Aunque los datos que se manejan actualmente sobre el control de esta enfermedad, la Secretaría de Salud continúa con el seguimiento de casos de esta. Asimismo, se le exhorta a la población general a seguir las medidas preventivas para evitar el aumento de los casos. Por mencionar alguna de estas actividades preventivas, podemos hablar de seguir con la limpieza de pilas y barriles, la limpieza de áreas verdes, destrucción de criaderos de zancudos, aplicación de larvicida biológico y fumigaciones en las viviendas. Siguiente. Abordando sobre las estrategias de control para evitar el riesgo de contraer el virus del Zika en las mujeres embarazadas, el Ministerio de Salud en Honduras, en cooperación con algunas organizaciones internacionales, lanzaron la campaña Mamá Segura, Bebé Seguro de Zika. Y pues esta campaña se trata de comunicación dirigida principalmente pues a las mujeres embarazadas y a sus parejas y a todas las mujeres en edad reproductiva en general. Asimismo, la OMS y la OPS han planteado como medida estratégica la reducción de los mosquitos a través de la eliminación y modificación de lugares de cría, siendo pues la picadura de los mosquitos la principal forma de transmisión, así como la disminución de los contactos entre los mosquitos y las personas que se debe llevar a cabo pues mediante el uso de repelente de insectos, ropa que cubran el cuerpo tanto como sea posible, preferiblemente ropas de colores claros, barreras físicas como mosquiteros de cama o el cierre de puertas y ventanas, fumigaciones periódicas en barrios, vecindarios y centros públicos, campañas de saneamiento ambiental periódicas, etcétera. Igualmente, es importante vaciar, limpiar o cubrir los utensilios que pueden acumular agua como cubos, macetas y neumáticos, etcétera, eliminando así lugares de cría de estos mosquitos. Siguiente. ¿Qué retos representa el Zika en nuestro país? Pues es uno de los principales problemas al inicio del brote del Zika fue saber el alcance real de la epidemia, puesto que los test más utilizados, los rápidos y los serológicos, no siempre identifican correctamente al agente causal de la enfermedad.
Esta dificultad radica en la gran semejanza genética que existe entre el virus del Zika y el resto de arbovirus, lo que dificulta la labor de distinguir entre uno y otro. Se trata de lo que se denomina reacción cruzada, una limitación de las herramientas de diagnóstico que se conocen desde hace al menos 20 años. Para complicar las cosas todavía más, algunos síntomas clínicos de las dos dolencias son similares, como podemos ver en el cuadro comparativo, donde podemos ver los del dengue, como del chikungunya y el Zika, tales como fiebre y dolores musculares. También estos virus son transmitidos pues, por la misma especie de mosquito, el Aedes aegypti. Este hecho representa una gran problemática, ya que la diferenciación del virus del Zika es importante a nivel de laboratorio para realizar el diagnóstico de la enfermedad, conocer su ritmo de propagación en la población y establecer medidas de prevención contra esta. Otro gran factor clave fue, como mencioné anteriormente, el virus comparte su forma de transmisión vectorial con el chikungunya y el dengue. Y con ello, entonces las dificultades de su prevención y control están en asociación con los factores ya conocidos en las luchas con Aedes aegypti. Hablando de antes de la llegada del Zika, el dengue pues ya era un problema grave de salud pública. En adición, se agrega el problema de que los países receptores de Zika no estaban para nada preparados para esta arbovirosis emergente y que sobre esta previamente había poca investigación que permitiese tener claridad en muchos aspectos de su patología y de su clínica, así como también de su manejo. Siguiente. Y pues los dejo con mi compañero. Bueno, entonces, para concluir, podemos decir que les dimos a conocer a nuestros espectadores una panorámica pasada y actual sobre la problemática que hay en torno del Zika, ¿verdad? En Honduras y en Centroamérica como en América. Y pudimos notar que los países fueron afectados más al principio de la infección y como lo dijimos en los retos, esto se daba porque no se podía diferenciar de una enfermedad a otra, porque cuando llegó el Zika ya estaban arbovirosis como el dengue y el chikungunya que presentan sintomatologías muy iguales. También mencionamos las estrategias de control que llevaron a cabo las autoridades hondureñas para eliminar los vectores y así frenar la enfermedad. Y pudimos observar una respuesta excelente porque podemos ver una gran disminución de los reportes de casos del 2016 hasta el 2022, en donde hasta esta semana que nos encontramos ahorita solo ha habido 17 reportes de casos de Zika, cosa muy contraria a lo que fue en el 2016, que para estas fechas ya teníamos más de 2.000 o 3.000 casos reportados. También expusimos los grandes avances y logros que, como lo mencioné anteriormente, que se ha tenido en cuanto a la enfermedad, notando una gran mejoría y respuesta en los bajos números de casos reportados en el país. Entonces, esta fue nuestra exposición. Espero les haya gustado. Pasen un buen día.